me llamo Ana Benarroch de Bensadón. He nacido en Tánger. Cuando tenía 18 años encontré a mi marido en Tánger. Nos casamos y nos vinimos inmediatamente a Madrid. Y aquí pues he tenido 5 hijos, tengo 14 nietos y 3 bisnietos. Por el momento, porque ahora está otro en camino. Hija hermosa nací yo, 3 salen los mancebos y ya mi mamá me dejó. Yo he tenido la suerte de ver cómo mi madre preparaba ciertos platos porque ella siempre insistía de que yo tenía que aprender. Y a esa edad no tienes muchas ganas de entrar a la cocina, pero cuán agradecida estoy ahora mismo. También aprendí mucho de unas tías mías, de mi abuela. Anita es miembro de la comunidad sefardí española. Los sefardíes son descendientes de los judíos expulsados de la península ibérica en 1492. Aunque se diseminaron por todo el mundo, nunca perdieron su identidad y actualmente es una comunidad con más de 2 millones de integrantes. El judío sefardí percibe la comida como un medio de contacto con el mundo, como una forma de preservar su propia existencia. En su cultura, el plato es el legado. Por ello, a través de su cocina, Anita recuerda historias, sabores, olores y costumbres que son parte esencial de su identidad. Hoy voy a hacer unas albóndigas de pescado con salsa de limón y huevo. Y eso nos lo hacían muchísimo mis tías, mi madre, mi abuela. Y yo las preparo y mis hijas ya saben hacerlas. Te diría que casi las hacen mejor que yo. La cocina sefardí se ha transmitido de madres a hijas durante generaciones, como si fueran secretos de alquimia doméstica. Para preparar las albóndigas necesitamos merluza, huevos, pan, ajo, aceite de oliva, zumo de limón, mejorana, perejil, cilantro, pan rallado, harina, agua y sal. El primer paso es triturar el pescado en crudo. Después remojamos el pan en un poco de agua para ablandarlo y lo trituramos también. La cocina sefardí primero es kosher, entonces ya allí te frena muchas cosas, porque no puedes mezclar la carne con la leche, hay unas cuantas leyes que hay que seguir, no cerdo, pescados se pueden tomar de todos los que tengan escamas, los crustáceos, los moluscos, todo eso no. Le voy a poner una cuchara de pan rallado, una y un poquito, vale. Ya, pimienta, sal y un poquito de aceite, muy poquito. La yema. Vamos a formarlas con un poquito de aceite. La cocina sefardí es el origen de la cocina española. Es muy andaluza. Tiene mucho aceite de oliva, muchos ajos, mucho tomate, pimientos. Para preparar la salsa empezamos picando los ajos. Anita nos da su truco de experta. Si les añadimos una pizca de sal, no saltarán en el mortero y se aplastarán más fácilmente. En una cazuela freímos los ajos en aceite de oliva hasta que se doren. Y añadimos el tomate rallado, las hierbas y un vasito de agua. Cuando queremos hacer un plato, ¿no? Pues en vez de buscar cosas nuevas, nos vamos para atrás. A ver cómo lo hacían las abuelas, cómo las hacía mi bisabuela, porque las recetas, hoy en día todo el mundo trata de modernizarlas. Y nosotros todo lo contrario, cada vez que sean más afines a nuestra tradición. Cuando rompa a hervir se incorporan las albóndigas poco a poco y se cocina unos 10 minutos. Así se van ligando, ¿ves? La salsa y todo se va ligando. Taparlo unos minutos nada más, ¿eh? La gristada, la salsa de limón y huevo, es muy sefardí y casi todo el mundo del Mediterráneo la adoptó. Nosotros la ponemos o con el pescado o con un caldo, pero esta salsa también tiene un pequeño problema, que una vez que la haces y la pones, te la tienes que comer,
no puedes recalentar porque si no el huevo con el limón se corta. Anita nunca pensó dedicarse a la cocina. Sus primeros recuerdos cerca de los fogones son dolorosos, ya que empezó a cocinar al morir su madre. Esta obligación se convirtió poco a poco en cariño y hoy es una pasión que ha transmitido a lo largo de los años en numerosos cursos de cocina y 2 libros. El último está dedicado a sus nietos, a los que cede el testigo de su legado culinario. Hoy tengo la esperanza de que vosotros, mis niños, seáis firmes eslabones de esta sólida y preciosa cadena. Que la tradición no se pierda. Deseo de corazón que lleguéis a entender y a amar la cocina como yo lo he hecho y que compartáis y difundáis estas recetas, siempre deliciosas, siempre endiamantadas y siempre vuestras.